Hola gente, hoy les vengo a dejar unas leyendas urbanas. Bueno, empecemos. El chupacabras. En 1994 fue visto, por primera vez, en Puerto Rico, el chupacabras, llamado así por su especial predilección por la sangre de cabra a la hora de alimentarse. Sin embargo, se sabe que ha atacado a otras muchas especies de animales, por ejemplo, perros y ovejas. Hasta donde llega nuestra información, nunca ha atacado seres humanos. Por su peculiar forma de matar, es fácil saber si se trata del responsable de la muerte de un animal. Sus víctimas aparecen con pequeñas heridas punzantes en la garganta y la sangre de sus organismos ha sido succionada hasta la última gota. A menudo, también los órganos de las víctimas han desaparecido, aunque, inexplicablemente, la única herida visible del animal son esos agujeritos en el cuello a los cuales nos hemos referido. Algunos rumores apuntan a que algunas de sus víctimas habrían aparecido con cortes en las orejas, parecidos a los que produciría un láser quirúrgico. En muy pocos casos se han obtenido huellas de los alrededores de los cadáveres dejados por el chupacabras. Lo usual es no hallarlas, ni tampoco restos de sangre, ni rastros de ningún tipo. En cuanto a su apariencia, es difícil de decir, puesto que las descripciones varían en gran medida. Podría ser verde o de color gris. Podría tener alas. Se habla, asimismo, de una larga lengua semejante a la de los lagartos. ¿Cómo es el chupacabras? Ha sido descrito de diversas maneras, pero de entre las notables diferencias, se ha logrado formar un chupacabras tipo, que reúne las características que todos dicen haberle observado. El chupacabras es un animal hematófago, es un ente de inteligencia superior a la de los animales, pero inferior a la del hombre, es nocturno y sumamente fuerte. Además, tiene alas, garras y al menos un gran colmillo o tubo, mediante el cual extrae la sangre de sus víctimas. Este mito, internacionalmente conocido, ha hecho crecer la figura del chupacabras, al punto que este año se estrenó una película mexicana que lo tiene como protagonista. La Llorona. Cuando los españoles sientan reales en América, comienza un proceso de mestizaje incontenible, a pesar de los esfuerzos por evitarlo, realizados por misioneros y jefes. El amor entre los soldados y nativas, estaba por encima de los intereses económicos y religiosos que motorizaron la conquista. Estas relaciones, clandestinas en principio, aceptadas gradualmente luego, generó sublimes historias, pero desnudó muchas veces la miseria humana que expuso el español en su relación con los nativos. Encontramos aquí, es probable, algunos elementos que conforman el origen de las fabulaciones sobre la presencia de mujeres encarnadas en espantos americanos. Las apariciones de ellas en solitarios caminos o apartados parajes, tuvieron distintas justificaciones y distintos objetivos en los regentes sociales que las generaban, esparciendo las historias mediante la transmisión oral. Algunas veces es un alma en pena purgando pecados incestuosos, otras una mujer que abandonó a su marido y vaga pagando su deuda, o una madre que mató a sus hijos, por lo tanto la condena es inevitable. La presencia de apariciones de mujeres se verifica en Colombia, Argentina, Puerto Rico, México, Chile. En cada lugar tiene un nombre característico y aparece por distintas razones. Ya sea para castigar a algún novio o marido adúltero, para proteger con su compañía a algún alma piadosa, o simplemente para contar su pena. En México dicen que una princesa inca se enamoró de un apuesto funcionario español, con quien tuvo apasionado romance. Cuando nace el hijo, bastardo para el civilizado, no podían mostrarlo públicamente, por lo tanto la joven lo ahoga en un arroyo cercano a la ciudad. Tiempo más tarde, el español debía cumplir con ciertas reglas que su círculo social imponía, por lo tanto contrae matrimonio de conveniencia con una española. El arrepentimiento y el dolor hicieron presa de la nativa, que pierde la razón. Todos los atardeceres llega hasta el lugar del crimen, para derramar lágrimas y gritar su dolor. Su actitud no comprendida y su conducta despreciada tanto por el conquistador como por los de su sangre, aceleró su muerte. Desde entonces, afirman, cada atardecer se observa a una mujer que vaya gimiendo sin rumbo en las cercanías del curso de agua, y cuando alguien se aventura solo por esos lugares, lo acompaña llorando, pidiendo que escuchen sus cuitas. Solo consigue espantar a los caminantes ocasionales. La versión conocida en Costa Rica, tiene orígenes más cercanos. Dicen allí que una joven que vino del campo a la ciudad para trabajar como doméstica en una casa acomodada, se enamora del señorito de quien tiene un hijo. Apenas descubierto su embarazo es despedida. También en su hogar encuentra incomprensión. Allí la rigurosa moral católica hace que sus padres la expulsen del hogar, y sea despreciada por sus familiares y amigos.
Como acto desesperado ahoga al niño en un arroyo, lo que le produce un dolor incontenible, llevándola a la muerte. Después de su deceso, dicen vaga a la Llorona por los caminos buscando castigar a las madres desamoradas o para contar a algún caminante su desgracia. Es indudable que estos relatos practicados en ruedas nocturnas especialmente, despertaban el interés de auditorios jóvenes y de seres temerosos. Advertida esta característica por los ancianos, aprovecharon estos, para transmitir mediante estas historias determinados valores morales. En aquellos lugares olvidados de Dios, no había escuelas, es decir que la transmisión sistemática de la cultura se hizo mediante estos relatos. Por eso en toda América, se atemorizó a las muchachas, para que resistan ante el llamado irresistible de sus impulsos amorosos, muchas aprovechado despiadadamente por inescrupulosos señoritos. El viejo de la bolsa. El viejo de la bolsa es lo que en México sería el ropavejero. Personaje de unos 50 años, de estatura normal y con ropas gastadas de color oscuro, encorvado y con una bolsa de arpillera a la espalda. Se lo utiliza para infundir miedo en los niños, con los mismos fines que el cuco. Su origen se fundamentaba en la mala traza de algunos mendigos, pordioseros o trabajadores golondrina que por lo general, migrando hacia donde hay trabajo, llevan todas sus pertenencias en una bolsa, o personas sin hogar, hombres en USA. En Estados Unidos a este mito se le superpone otro que dice que el rey de los vagabundos tiene el trono en el Polo Norte, cosa bastante incómoda para la mente infantil, porque debe estar arriba de la casa de Papá Noel salvo que uno ocupe el polo geográfico y el otro el polo magnético. Por lo general, tanto en Norteamérica como en Sudamérica estos vagabundos o lingeras sean pordioseros o trabajadores migratorios, viajan en los trenes de carga en forma clandestina. En Estados Unidos esto está prohibido, por lo que se les reprime y persigue, en cambio en la República Argentina pueden viajar de esa manera, merced a una ley cuyo proyecto fue presentado por el diputado Croto, causa por la cual también se los llama crotos. La palabra lingera no deriva, como muchos creen, del galicismo lingerie, ropa interior, sino del dialecto piamontés linger que significa hombre pobre. Un personaje estrechamente emparentado con este es el cuco, o coco cuya función es asustar a los chicos en relación a una conducta determinada. Son seres oscuros e imperceptibles que actúan únicamente en la más profunda espesura de la noche. Sus víctimas predilectas son los niños y las mujeres, a quienes agarra con fuerza de la ropa. Es utilizado por las madres como amenaza si no se duermen, se niegan a comer, desobedecen las órdenes de los mayores, exploran lugares marcados como prohibidos, se entregan a vicios solitarios o andan fuera de casa a deshora, especialmente después de medianoche. Las acciones más temidas por parte del cuco son dos: devorar al niño travieso, te comerá, o llevárselo a un lugar muy lejano, del que no se da retorno, te llevará. Tiene un papel muy importante en las canciones de cuna, natas. La más antigua que se conozca se remonta al siglo XVII, y se encuentra en una obra dramática, el autor de los desposorios de la Virgen de Juan Carsés. El cuco. El cuco, también conocido como el Bolgeiman, es un legendario espanto fantasmal en el que creen en su mayoría, los niños. No posee una apariencia específica, aunque en algunas ocasiones se le atribuyen características físicas humanas. El miedo más común para los niños asociados con el cuco es aquel donde usualmente, ya sea forma humana o un monstruo, el cuco se esconde en la habitación, ya sea detrás de una puerta o debajo de la cama, para luego esperar a que se apague la luz y atacar al individuo. Dada la similitud entre las historias del cuco y otras historias de monstruos en la oscuridad, muchos psicólogos comentan que el cuco puede ser una representación contemporánea de recuerdos en la evolución del hombre, llevándolos hasta los tiempos de las cavernas, en donde se les prohibía a los niños alejarse del grupo durante la noche ya que podían exponerse a peligros a manos, o garras o dientes, de los depredadores. A veces los padres utilizan a el cuco como método para controlar a los hijos, en donde refuerzan la creencia en el cuco persigue a los niños que se portan mal. Puede darse de manera general, el cuco se lleva a los niños mal portados, o puede ser más específica, el cuco se lleva a los niños que se chupan el dedo. Acá un par más al pedo XD. La dama de la vela. Cuentan los habitantes de la ciudad de Corrientes que en el edificio de la Escuela Normal Juan Pujol, una antigua construcción señorial, suele verse por las noches a una bella joven, hermosamente vestida con un largo traje de encaje blanco y una capa de pana roja, recorriendo los pisos y escaleras de mármol con una vela encendida en la mano. Ante las primeras luces del alba, la misteriosa criatura se desvanece. La dama vestida de negro.
En San Gregorio, localidad cercana de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, sus pobladores relatan que una mañana de cerrada llovizna, un abastecedor del frigorífico Maru de Rufino encontró en la ruta 14 a una mujer vestida de negro que hacía el tradicional gesto de autostop. La llevó hasta la ciudad y cuando la dama se bajó, tras agradecerle por haberla acercado hasta escasa media cuadra de su casa, le dijo su nombre: Nancy Núñez. Poco después, el hombre se enteró de que Nancy Núñez había fallecido un año y medio atrás en un extraño accidente, cuando la avioneta que piloteaba su marido había perdido una de sus ruedas impactando en el auto que ella conducía, lo que le había causado la muerte instantáneamente. El sorprendido abastecedor descubrió también que el lugar en donde había parado para levantar a la mujer, entre Christophersen y San Gregorio, era exactamente el sitio donde había ocurrido la tragedia que poco antes había conmocionado a la localidad. Otros testimonios dan cuenta de la misma aparición, en la misma ruta, a la altura del lugar del accidente. La dama vestida de blanco. En distintas ciudades de la Argentina circula este relato, con algunas variantes mínimas, que tiene como protagonista a un joven que concurre a una fiesta, baile o lugar de diversión nocturno. Allí conoce a una bella muchacha de vestido blanco a la que invita a bailar y de la que se enamora instantáneamente. A cierta hora de la noche se ofrece a acompañarla hasta su casa y le presta su abrigo para protegerla del frío. Al día siguiente, el muchacho vuelve a la casa de la joven con intención de verla nuevamente y es atendido por los padres de ella, quienes con sorpresa y estupor le informan que la muchacha ha muerto 1 o 2 años antes. El enamorado no entra en razones, motivo por el cual los afligidos progenitores lo llevan hasta el cementerio con el propósito de que, al ver la tumba, el muchacho se convenza de la verdad de sus dichos. Al llegar a la tumba, la estupefacción estalla en los tres, al descubrir que sobre la lápida descansa el abrigo que el muchacho le había prestado a la joven la noche anterior.